Saludos a todos y todas. ¿Cómo están? Qué gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia Segundo Grado. Soy el maestro Isidro Barajas Hernández. Espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad, a través de Aprende en Casa. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. En el programa del día de hoy abordaremos un tema perteneciente a la asignatura Historia Segundo Grado. El propósito de esta sesión es conocer los límites al poder de la Iglesia que se impusieron con las nuevas reformas y las implicaciones económicas y sociales de estas. Nuestro aprendizaje esperado, reconocer las modificaciones políticas, administrativas y económicas ocurridas en Nueva España durante el siglo XVIII, aplicadas por la dinastía Borbón. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno, hojas blancas y de colores, pegamento, también lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, así como dudas y reflexiones para que posteriormente puedan compartir sus avances con su familia. Si están listas y listos, comenzamos. Relacionado con el tema de hoy, en nuestra sección Leer para reconocernos, voy a dar lectura a un fragmento del libro Nueva Historia Mínima de México, en su apartado titulado Las Reformas Borbónicas, de Luis Jáuregui. Las Reformas Borbónicas. Desde los primeros años del siglo XVIII, la corona española emprendió cambios en la manera de administrar sus vastas posesiones americanas. En la primera mitad del siglo, las reformas fueron más bien tímidas. Después se aplicaron innovaciones de gran vigor, que comúnmente se conocen como reformas borbónicas. Tímidas y audaces, todas respondieron al deseo de la dinastía borbónica en España de retomar los hilos del poder en América, particularmente en Nueva España, la posesión más rica, iniciando así un proceso de modernización que duraría prácticamente todo el siglo. La modernización borbónica tuvo sus bases en una forma de pensamiento y sistema de valores que se conoce como Ilustración. Las características principales del movimiento ilustrado son la confianza en la razón humana, el descrédito de las tradiciones, la oposición a la ignorancia, la defensa del conocimiento científico y tecnológico como medios para transformar el mundo y la búsqueda, mediante la razón y no tanto la religión, de una solución a los problemas sociales. En pocas palabras, la Ilustración siguió un ideal reformista. Su aplicación fue un proceso de modernización aplicado en el siglo XVIII por prácticamente todos los monarcas europeos. De ahí la forma de gobierno conocida como despotismo ilustrado. Debido a que chocaba con una sociedad apegada a valores tradicionales, la Ilustración en España llegó por conducto de la aristocracia y funcionarios y eclesiásticos. Uno de estos fue Benito Jerónimo Feijoo, quien con una prosa amena y directa cuestionó, siempre dentro de los límites de la fe católica, ideas comunes que consideraba erróneas. Los escritos del padre Feijoo fueron muy populares, leídos y comentados por laicos y eclesiásticos. Por otro lado, el ejercicio del poder por parte de la dinastía de los Borbones fue un claro ejemplo de despotismo ilustrado. Los ministros de Carlos III y de su hijo Carlos IV influyeron en el ánimo reformista de ambos monarcas. Además, difundieron las ideas ilustradas mediante las llamadas Sociedades Económicas de Amigos del País y la naciente prensa periódica. En América, las nuevas ideas se aplicaron dentro del molde de una forma de gobierno ilustrada con un monarca absoluto cuya autoridad no se cuestionaba. Por este motivo, en el transcurso de los años se aplicaron cambios modernizadores sobre las formas de gobierno virreinal.
Los más destacados ocurrieron entre 1760 y 1808 y se conocen como las reformas borbónicas. Estas fueron una estrategia del gobierno imperial para lograr el desarrollo de los intereses materiales y el aumento de la riqueza de la monarquía, mediante cambios importantes en aspectos fiscales, militares, comerciales, así como el fomento a diversas actividades productivas. En el ámbito de las reformas, también se diluyeron privilegios, se mejoró en algo la condición del indio y se extendió la cultura. En este último caso, la corona tuvo mucho que ver, pues envió desde Europa a personajes ilustrados para desarrollar las ciencias, las artes y la industria. Pero también los americanos tuvieron que ver en la adopción de nuevas ideas, toda vez que, de manera disimulada, tuvieron acceso a ideas ilustradas emancipadoras y hasta revolucionarias. La mayor cultura y prosperidad hicieron más claro a los criollos que el dominio español estaba plagado de abusos y defectos. Así, el periodo de las reformas borbónicas en Nueva España no solo fue importante por el crecimiento económico logrado y por la apertura al mundo atlántico, también fue un periodo de crisis de una sociedad que se percató de que era distinta. Hasta aquí la lectura. Antecedentes. Entre 1521 y 1700 gobernó en España y lógicamente extendió su poder hasta la Nueva España la dinastía real de los Habsburgo o Casa de Austria. Durante el gobierno de los Habsburgo en la Nueva España se había creado un sistema político denominado patrimonialista, donde se compraban los cargos públicos. Los funcionarios imponían los tributos, se desarrollaban y protegían monopolios y mediante la corrupción se evadía el control de la corona. Al quedarse el rey Carlos II de Habsburgo sin descendiente directo a quien ceder el trono, la Casa de Borbón tomó el poder en España. La familia Borbón era una familia real de origen francés. El primer Borbón que ocupó el trono español fue Felipe V en el año de 1700, quien era nieto del rey Luis XIV de Francia. Desde este año 1700 y hasta la actualidad, la dinastía Borbón ha gobernado España. Con el paso de los años y al observar los altos niveles de corrupción en los territorios de la Nueva España, el rey Carlos III de Borbón, quien había tomado el trono en 1759, influido por las ideas de la Ilustración, llevó a cabo un proceso de modernización por medio de las llamadas reformas borbónicas, que impusieron una serie de cambios político-administrativos, económicos, militares y culturales en las colonias americanas. Estas reformas buscaban modernizar internamente a España y su relación con las colonias, respondiendo a una nueva concepción de Estado, que se propuso retomar todos los derechos que se habían delegado en grupos y corporaciones, además de asumir la dirección política, administrativa y económica del reino. En 1765 fue nombrado el visitador José de Gálvez, con el encargo de retomar el control político y administrativo de la Nueva España y aplicar de manera sistemática las reformas. Con esto, el rey buscaba restarle poder a los grupos, corporaciones e incluso al propio virrey, e incorporar funcionarios que cumplieran y respetaran los propósitos de la corona. Pero antes de profundizar el tema, los invito a que veamos el siguiente video. ¡Adelante! El siglo XVIII en la Nueva España se caracterizó por múltiples cambios impuestos por la corona española, a través de una serie de reformas con el fin de recuperar el control y poder que había perdido de sus territorios americanos. ¿Cuáles fueron las principales reformas borbónicas y cómo impactaron en la política, el territorio, la economía, el poder militar y la religión de la Nueva España? Veámoslo. A inicios del siglo XVIII murió Carlos II, rey de España. Al no tener descendientes, su sucesor en el trono fue su sobrino nieto Felipe de Borbón,
quien también era nieto del rey de Francia, Luis XIV. Felipe de Borbón se convirtió en Felipe V, rey de España, por lo que la corona española quedó en manos de la familia Borbón, de origen francés. Bajo este mandato, iniciaron una serie de cambios. Las reformas borbónicas constituyeron un proceso de modernización basado en el absolutismo monárquico y en una nueva forma de pensamiento surgido en Europa, la Ilustración, que entre otros aspectos daba gran importancia a la razón, a la división de poderes y a derechos como la libertad y la igualdad. Se buscó el progreso de la nación, pero se mantuvo todo el poder en el monarca. A este nuevo modelo de gobierno se le conoció como despotismo ilustrado. Hasta antes de las reformas borbónicas, las posesiones españolas en América, principalmente la Nueva España, contaban con cierto grado de autonomía. Se compraban los cargos públicos, los funcionarios imponían los tributos y se evadía el control de la corona. Las reformas más trascendentes se realizaron durante el reinado de Carlos III, hijo de Felipe V. En este proceso tuvo un papel fundamental José de Gálvez, designado visitador general del Reino de la Nueva España, quien se encargó de aplicar estas reformas y vigilar su funcionamiento entre 1765 y 1771. Gálvez cerró algunas oficinas y limitó el poder del virrey, dividiendo el territorio en 12 intendencias. El dirigente de cada una tenía todo el poder de su jurisdicción. Aplicó la disminución de cargos importantes en manos de los criollos y la desaparición de la venta de concesiones de recolección de impuestos. También constituyó el monopolio real de tabaco, con lo que la corona se hizo cargo absoluto de esta empresa. Paralelamente a estas reformas, en 1764 llegó a la Nueva España el Regimiento de América, con el fin de mantener el orden, controlar los levantamientos y evitar invasiones, principalmente de los ingleses. El ejército de la Nueva España se integró por todos los grupos étnicos del virreinato, pero los altos mandos se reservaron para los peninsulares. También se aplicaron reformas a la Iglesia para limitar su poder político y mantenerla bajo la tutela del rey. Los jesuitas fueron los fundadores de los colegios donde se educaron las élites novohispanas, y por ello contaban con numerosas propiedades y riquezas, además de poder político. En 1767, el rey ordenó la salida de la orden jesuita de los territorios españoles, acusándolos de actuar en contra de los intereses de la corona y de ponerse incluso por encima del Papa. Para el año 1778, se decretó el libre comercio entre América y España, pero fue hasta 1789 que se permitió para la Nueva España, y se crearon consulados como el de Veracruz y Guadalajara en 1795. Por otra parte, las reformas borbónicas, influenciadas por las ideas ilustradas, buscaron alcanzar el progreso a través de la razón, la educación y el conocimiento, promoviendo las bellas artes y las ciencias. Así nacieron el Palacio de Minería en la Ciudad de México, el Real Colegio de Cirugía, la Real Academia de San Carlos y el Colegio de Minería, entre otros. Finalmente, la inclusión de las ideas ilustradas dio paso al surgimiento de un sentimiento de unión criollo y a la búsqueda por reivindicar sus derechos políticos. Las reformas borbónicas tuvieron múltiples consecuencias, como la tensión que suscitaron entre los españoles peninsulares y los criollos, excluidos de los cargos políticos más importantes. ¿Qué otras repercusiones tuvieron las reformas borbónicas en la sociedad novohispana? Como ustedes pudieron observar y escuchar en el video, los cambios que se estaban presentando en Europa tienen una consecuencia también en la Nueva España. Es por eso que se crean las reformas borbónicas, las cuales abarcaron diversas áreas. Pero para entender un poco más, conozcamos cada uno de los ámbitos de dichas reformas.
En lo referente a los cambios político-administrativos, una de las principales reformas fue el sistema de intendencias, que modificaba la división política y administrativa del virreinato. Consistió en dividir el reino en jurisdicciones, llamadas intendencias, dirigidas por un intendente, el cual era elegido en España y formados en las ideas de la Ilustración, con funciones de justicia, guerra, fomento económico, hacienda y obras públicas, con el objetivo de hacer más eficiente la administración. Se crearon 12 intendencias: México, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Mérida, Guanajuato, San Luis Potosí, Valladolid, Zacatecas, Guadalajara, Durango y Arizpe, Sonora y Sinaloa, Nuevo México, Nueva Vizcaya, Coahuila, Texas y California. Se conservaron las provincias y el reino de León y de Nuevo Santander con sus respectivos gobernadores. Sobre estas medidas hubo oposición del virrey, la audiencia y los altos mandos eclesiásticos, a quienes se les restaba poder y funciones. Con respecto a las reformas económicas financieras, la más importante fue el reordenamiento del Tribunal de Cuentas y la reorganización de la Real Hacienda. Al ordenar el Tribunal de Cuentas, se cambió a los antiguos funcionarios y se introdujo un sistema a través de libros contables y hacer más eficientes las labores de la Real Hacienda. En relación al cobro de los impuestos, se ordenó que todos los centros recolectores pasaran al control de la Real Hacienda. Contrataron funcionarios en los centros de población importante, quienes se encargarían de cobrar y recolectar los impuestos comerciales y aduanales. La corona dispuso que se grabaran otros artículos y a los pequeños comercios también se decretó la creación de estancos o monopolios manejados por el Estado. La reforma al sistema comercial fue la de mayor impacto en la economía novohispana. Con ella, la corona buscó controlar la actividad comercial, eliminando el contrabando y los intermediarios, recuperar las concesiones otorgadas a países europeos y desarticular el monopolio que ejercían los miembros del consulado. Durante 30 años se dictaron múltiples medidas en este sentido, pero en 1770, con la autorización del libre tráfico comercial, se permitió comerciar con las Antillas, el Perú y Nueva Granada. Se abrieron puertos donde se comerciaba libremente y se crearon los consulados de Veracruz y Puebla. El 28 de febrero de 1789, Carlos IV declaró comercio libre para la Nueva España. Como consecuencia, los comerciantes fueron a la ruina y entraron las ideas ilustradas, entre ellas las del libre comercio, que serían difundidas y aprovechadas por los criollos al enarbolar la lucha por la independencia. Debido a que la plata de América era un producto vital para la economía española, las reformas reconocieron a la minería como una actividad productiva y una organización gremial. Se publicaron nuevas ordenanzas. Se constituyó el Cuerpo de Minería. En 1784 se creó un banco de avío. En 1792 se creó el Seminario de Minería y en 1793 el Real Colegio de Minas de la Nueva España, que construirá el Palacio Nacional de Minería. Con las reformas, la actividad minera creció. Bajaron los costos de producción, se exentó el pago de impuestos a los mineros que ampliaban su inversión, se dictaron leyes para liberar el comercio, propiciando que nuevos recursos se invirtieran en esta actividad y se generalizó el uso de tecnología moderna. Para finales del siglo XVIII, la minería había logrado tal desarrollo. Se calcula la existencia de 3,000 minas en explotación que producían 25 millones de pesos anuales y ocupaban a 15,000 trabajadores. La producción de plata en la Nueva España constituía el 66% de la producción mundial. En las reformas de tipo militar, veremos que la corona española mandó al mariscal Juan de Villalba con la misión de institucionalizar un ejército,
el cual no existía. Por lo tanto, se empezaron a reclutar a los miembros por leva forzada. Al principio, el ejército fue una institución desprestigiada que con el tiempo fue ganando adeptos gracias a que se otorgaron privilegios. Sus fueros los exentaban del pago de impuestos. Además, sus problemas jurídicos se podían resolver en una corte militar. Las reformas borbónicas incluyeron el área cultural y educativa. Con la llegada de la Ilustración hubo reformas en todos los niveles educativos, desde la primaria hasta los planes de estudio en las universidades. Así, en 1781 se fundó la Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes de la Nueva España, hoy parte de la UNAM, con el objetivo de establecer una escuela de grabado con la intención de mejorar la producción y acuñación de las monedas. La orden religiosa de los jesuitas constituía una amenaza para la corona española. Tenía una economía sólida y un gran valor en la sociedad. Para el rey, esto significaba tener un estado dentro de su propio estado. Por ello, en 1767 fue ordenada la expulsión de los jesuitas de todos los territorios del Imperio Español, incluyendo la Nueva España. Para recapitular y reforzar lo que mencionamos, les invito a que veamos juntos el siguiente video. ¡Vamos! Las reformas borbónicas en términos políticos significaron la sujeción real de los territorios americanos de la Nueva España mediante el establecimiento de un control territorial con autoridades locales, que fueron los intendentes o gobernadores, que limitaron el poder del virrey. En la parte económica significó establecer funcionarios que iban a ser los encargados de la recolección de los tributos, y esto permitía a su vez el establecimiento de un sistema moderno de recaudación de impuestos a la vez que se crearon nuevos impuestos. Por ejemplo, el del naipe, la sal, que eran insumos, por ejemplo la sal y la pólvora, fundamentales para la explotación de la plata. La recaudación por vía concepto de alcabalas, que es un impuesto a la circulación de mercancías, permitió que la corona a finales del siglo XVIII obtuviera una cantidad impresionante de recursos que se extrajeron de la Nueva España gracias a un sistema eficiente en términos de la política tributaria y también de la política de gobierno. A la vez que hubo reformas de carácter político y económico, hubo una serie de reformas de tipo social. Por ejemplo, las leyes de vagos de 1745 van a tener más fuerza con la intención de que la gente se dedique a trabajar. Entonces, la persecución hacia actividades que se consideran poco deseables son consideradas actitudes y condiciones de vagancia que por supuesto van a tener un castigo, y la pena va a ser la cárcel, la obra pública. En fin, esta serie de medidas de control de la población va a abarcar un amplio espectro. Por ejemplo, las diversiones, las fiestas de toros, los carnavales van a salir de los espacios urbanos porque se busca que la población se divierta de manera decente, asistiendo al teatro, por ejemplo, y reglamentando también qué tipo de obras se van a presentar y cómo en los espacios entre cada uno de los actos se deben bailar cierto tipo de bailes donde las mujeres finalmente no deben enseñar, por ejemplo, más allá de la pantorrilla. Esto muestra que las reformas borbónicas constituyeron un amplio abanico de posibilidades donde la corona intentaba imponer incluso una visión moral sobre la conducta y la población. Como revisamos a lo largo de la sesión, las reformas borbónicas significaron un amplio cambio en la Nueva España, pero al mismo tiempo es uno de los antecedentes que permitirán el surgimiento de ideas ilustradas que desencadenará en el proceso de independencia. Es momento de proponerles un reto, el cual podrán ir construyendo a lo largo de las sesiones de esta semana. Elaboren un cuadro de doble entrada en donde ubiquen las instituciones creadas durante el virreinato y en otra columna ubiquen las instituciones creadas con las reformas borbónicas. Apóyense en el esquema que ven en pantalla. Pero antes de terminar, revisemos qué pasaba mientras tanto en otras partes del mundo. En el mismo periodo que ocurren las reformas borbónicas,
el 5 de marzo de 1770, se vivió una serie de enfrentamientos violentos entre protestantes, bostonianos y soldados británicos, suceso que conocemos como la Masacre de Boston. Este acontecimiento es considerado el verdadero inicio de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América. Nuestro vecino del norte logrará independizarse en julio de 1776. Ahora sí, terminamos. Pero antes de despedirnos, recuerden que el tema de las reformas borbónicas lo podrán encontrar en su libro de texto dentro del tercer trimestre. Apóyense en el índice para localizarlo fácilmente. También podrán consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengan a la mano. Recomendamos se acerquen al libro Nueva Historia Mínima de México, en su versión ilustrada, editada por el Colegio de México, que encontrarán en su biblioteca escolar en la colección Libros del Rincón. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.